Buenas tardes, muchas gracias. Pueden tomar su lugar, muchísimas gracias. Bueno, primero que todo, felicidades, pastor, de verdad, por estos 15 años, ¿verdad? Y a todos ustedes por ser parte de lo que Dios está haciendo aquí, de lo que todavía viene. Quiero compartir algo que usted puede decir como que a veces por lo regular, cuando son los aniversarios, buscamos siempre, ¿no? Buscamos traer una palabra que hable acerca de lo que viene, de lo que está sucediendo, de dar gracias a Dios. Y la verdad es que, ¿sabe? Como que a veces nos enfocamos tanto en los aniversarios o en las fiestas o de cualquier cosa, hasta de una persona, que yo no sé si a usted le ha pasado que de repente si va a una fiesta o va a pasar algo que de repente dice, mira, deja eso, luego lo arreglamos, pero vamos a enfocarnos ahorita en la fiesta. ¿No le ha pasado así? En cierto detalle, ¿no? Hay que arreglar esto, no, luego lo arreglamos. Ahorita lo más importante es que saquemos la fiesta adelante y ya luego lo arreglamos, ¿no? O es como si usted tiene que arreglar un cuadro en su casa, que la esposa le dice, oye, mira, ponme esto ahí, y ya se le hace tarde, tiene una cita importante, dice, mira, ¿te regreso o luego lo pongo? Y ese regreso quedan 10 años y el cuadro sigue chueco ahí, ¿no? Pero así nos pasa, la verdad. Yo quiero compartir algo que Dios puso en mi corazón. Le voy a decir por qué quiero hablar de esto. Porque ayer cuando estábamos aquí en la oración, que estaba la alabanza, yo percibí algo en mi corazón y es de lo que quiero hablar. A veces usted puede ir a una casa cuando están horneando galletas y aunque usted no vea las galletas, usted sabe que están horneando. ¿Por qué? Por el olor, ¿verdad? Percibe, dice, aquí están haciendo pan, ¿verdad? O están haciendo galletas. Entonces es algo que yo percibí en mi corazón y quiero compartírselos. En 3 de Juan capítulo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Pero fíjese qué impresionante, porque en la Biblia nos está hablando que el apóstol Juan está dejando ver el corazón de Dios, que dice, yo anhelo que seas prosperado en todo y que tengas salud así como prospera tu alma. Y luego en Génesis 24:1 dice la escritura que Dios bendijo a Abraham en todo. Fíjese cómo dice, era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham, ¿en qué? En todo, no en una área de su vida, en todas las áreas. Y es lo mismo que Dios está hablando en 3 de Juan, que dice, yo deseo que seas prosperado y que tengas salud así como prospera tu alma. O sea, Dios quiere que prosperemos en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, espiritualmente, emocionalmente y económicamente. La verdad, o sea, ahora escuche también, rico no es que tengas mucho, rico es que disfrutas lo que tú tienes. Porque las personas piensan que rico es tener mucho y no, rico es saber disfrutar lo que Dios te ha dado. Esa es la verdad, ¿verdad? Entonces, escuche, yo me doy cuenta que Dios quiere bendecir en todas las áreas a nuestra congregación, en nuestras vidas. Sin embargo, escuche lo que voy a leer. Dice, el poder de la desilusión es algo que a veces el enemigo utiliza para pausar nuestras vidas. La palabra desilusión, según en el diccionario, es una pérdida de las ilusiones. ¿Qué es una ilusión? Es una imagen de un objeto que aparece en la mente de manera distinta de cómo es en realidad. Yo tengo un concepto de una cosa, pero la verdad es que es diferente. O un sinónimo es un engaño. Yo tengo un concepto de algo, pero no es así como yo creía. Y muchas veces los creyentes, escuchen, no nos vamos dando cuenta, y la verdad y la realidad es que hay muchas áreas en nuestra vida que aunque hemos cumplido 15 años, 12 años, 13 años, y aunque estamos en Cristo, no nos vamos dando cuenta, y hay muchas cosas que el enemigo ha utilizado para desilusionarnos y no estamos viviendo en una plenitud. Y ahorita yo se lo voy a demostrar. Según el libro Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes rey de Judea un sacerdote llamado Zacarías. Era la clase de Abdías, su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora fíjate cómo dice la Biblia en ese. Ambos, o sea, los dos, eran justos delante de Dios. O sea, era gente que caminaba en integridad.
Andaban irreprensibles en todos los mandamientos. ¡Wow! ¡Qué increíble! Y en las ordenanzas del Señor. O sea, el mexicano no tenían cola que le pise. Pero no tenían un hijo porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle y sobrecogió el temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, y no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar el Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es avanzada de edad. Ahora, ahí yo quiero que usted se dé cuenta. La Biblia no lo muestra, pero Zacarías ahí estaba desilusionado. Porque hay una gran diferencia. Cuando el ángel se le aparece a María, le dice: vas a tener un hijo. ¿Y qué dijo ella? Hágase conforme a la voluntad de Dios. O sea, ella nunca preguntó: ¿y cómo va a ser? Aunque sí llegó a preguntar, pero y en su pregunta, escúchame muy bien, en su pregunta tiene lógica. Porque María no tenía relaciones sexuales, no tenía intimidad con un hombre. Entonces le dicen: vas a tener un hijo, y ella dice: ¿cómo va a ser? Porque no tengo sexo. No tengo una intimidad. Y le dicen: el Espíritu vendrá sobre ti. Y entonces, ¿qué es lo que dijo? Pues, órale, le entro, hágase la voluntad de Dios. Sin embargo, ¿qué diferencia con Zacarías? Es un hombre justo, es un hombre recto, es un hombre irreprensible. Pero escúchame muy bien, y está además haciendo toda la liturgia, está haciendo todo en el culto, está cantando, está tocando la batería, está dirigiendo la reunión, está predicando, está haciendo todo. Y viene el ángel de Dios y se le presenta y le dice: vas a ser papá. Y dice: uy, yo ya soy viejo. ¿Cómo es posible? Entonces, ¿para qué predicas? Entonces, ¿para qué cantas? ¿Para qué estás diciendo que hay un Dios grande? ¿Para qué estás haciendo todo eso en la iglesia si no estás creyendo en lo sobrenatural? ¿Por qué estás haciendo todo religiosamente? Justos, fieles, congregantes, servidores, pero no tenían hijos, y eso había usado el enemigo para desilusionar su corazón. Zacarías se turbó porque ya había perdido, escucha bien, el creer en lo sobrenatural. Estaba desilusionado. Pensó que su edad parecía tener más consecuencias o poder que las promesas de Dios. Pero el ángel realmente destapó lo que había en él. Había una desilusión. Ahora escúchame. Servía a Dios, sí servía a Dios. Amaba a Dios, amaba a Dios. Pero no escucha. Hay mucha gente en la iglesia que, escucha bien lo que te voy a decir. Hay mucha gente en la iglesia que dice que sirven a Dios, aman a Dios, pero han oído esta palabra: pero no quiero nada con la iglesia. Yo amo a Dios, yo apoyo a las iglesias, pero no quiero ir a las iglesias, porque están desilusionadas. ¿Alguien así algún día ha llegado a pensarlo? Hay mucha gente dentro de la iglesia que no dice nada, sirve en la iglesia, colabora en la iglesia, se congrega en la iglesia, pero cuando escuchan que Dios va a hacer algo dicen: Eso dicen porque no conocen. Y es lo mismo que le pasó a Zacarías. El ángel de Dios se le aparece para decir que va a ser algo
Va a ser un milagro. Escúchame, el ángel le está diciendo a Zacarías: hoy Dios va a romper la esterilidad en tu esposa y va a restituir todos los años que te comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta de tristeza. Hoy va a ser el día de gozo y de alegría porque tendrás un hijo poderoso. Y en lugar de que Zacarías salga del templo gritando, alabando a Dios, brincando y dando vueltas y gritando aleluya, le dice: yo ya soy viejo para eso. Y por eso quedó mudo. Hay mucha gente, escuchen, hay mucha gente que ama a Dios, pero repito, dicen, aman a Dios, pero ya no creen en lo sobrenatural, porque están desilusionados. Por eso tú te das cuenta que cuando muchas veces alguien está en la iglesia y está dando una palabra y está dando una promesa para que lo que Dios está hablando para la iglesia, a pesar de lo que tú estás escuchando, no provoca muchas veces emoción en nuestros corazones, porque aunque no lo decimos, estamos desilusionados. Génesis capítulo 37, versículo 31. Entonces tomaron ellos la túnica de José y desgollaron un cabrito de las cabras. Tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él respondió y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol, nombre en hebreo lugar de los muertos. Y lloró su padre. Y los madianitas le vendieron a Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. ¿Sabes? Esa palabra en griego, porque en hebreo, cuando dice descenderé enlutado con mi hijo al Seol, significa en hebreo significa voy a vivir toda mi vida en luto. ¿Quién quiere vivir toda su vida en luto? ¿Quién de nosotros no ha perdido un familiar querido y pasas un luto? Y puedes llorar y te puede doler. Y puedes estar en un momento, como decimos en mexicano, agüitado, apachurrado. Pero si tú eres de las personas que han pasado 2, 3 años y sigues así, lo que tú estás endemoniado. Tú ya no estás apachurrado, tú ya estás endemoniado. Porque eso es la verdad. Tú no puedes estar viviendo toda tu vida enlutado. Tú no puedes estar toda la vida hablando de que hace años perdiste a un ser querido. Ya se murió, ya se fue. Ya no hay nada que hacer. Yo fui a un panteón, fuimos a un velorio y un pastor grande, el pastor tiene como 70 años. Se murió su mamá, imagínate la mamá, ¿cuántos habrá tenido? Y a la hora que estaban sacando a la hermana, ¡ay! Se aventaba al féretro llorando. ¡Ah! ¿Por qué te vas? Dije, cállese, porque se va con ella también hoy usted. Dije, no sea payaso. Pues ya tenía más de 80 y tantos, más de 90 años. ¿Qué espera? No va a vivir toda la vida, de por sí casi no hay oxígeno. Y el poco que hay, la viejilla se lo estaba chupando. Ya se fue. ¿Dónde está nuestra esperanza? Murió en Cristo, la vamos a ver un día. Déjese de tanta payasada de ay, me duele. Sí, hermano, pero ¿dónde está nuestra fe? No podemos vivir toda la vida con una desilusión. No podemos vivir toda la vida amargados y viniendo a la iglesia, pero en el fondo ya no creyendo que Dios va a hacer algo. No se puede. Y así estaba José. Jacob, pero ay, yo voy a vivir toda mi vida enlutado. No hay, escúcheme muy bien, y yo lo reconozco, también lo acepto. No hay nada más duro que una persona pase por una desilusión. No hay nada más fuerte en esta vida que tú pases por una desilusión. Y una cosa es que alguien fallezca, eso no tiene nada que ver con la desilusión. Cuando yo te estoy hablando de que es una desilusión, que tú tienes fe en algo, que tú has puesto tal vez tu esperanza en algo, que tú tienes amistad o crees en algo y esa persona te desilusione.
Eso es terrible. Y eso es una herramienta que Satanás utiliza para destruir y que uno empiece a perder de creer en lo sobrenatural. Escucha, no hay nada más duro en esta vida que un padre desilusione a su hijo. Muchas veces cuando tú tratas de hablar con jóvenes o con señoritas y tú te das cuenta de que toda su vida, todo el desastre que ha sido de su vida, es cuando ellos te dicen: a mí no me dolió tanto que se burlaran de mí, o que esto, que el otro. Cuando sacan realmente lo más profundo de sus seres, cuando te dicen: a mí lo que me dolió es cuando mi padre abusó de mí. No hay nada más duro en esta vida que uno sea desilusionado por un padre, por un abuelo, por un hijo, por un tío, por un pariente cercano, por un maestro, por tu esposo, por tu esposa. No hay nada más duro en una iglesia que seas desilusionado por tu pastor, por tu líder, por un amigo. Nos desilusiona y es muy duro, y una gran oportunidad que utiliza Satanás para bloquearnos, para que cerremos nuestro corazón a no creer más, a endurecer el corazón y dejar de creer en lo sobrenatural, no en Dios, pero sí a Dios. Una persona desilusionada no deja de creer en Dios, pero sí deja de creerle a Dios. Así estaba Zacarías. Zacarías servía en la iglesia, pero no le creía a Dios. Cuando le dicen: vas a tener un hijo, dijo: oh, no, eso sí no. Y hay gente que tú te vas a dar cuenta en la iglesia que cree en Dios, pero ya no le cree a Dios. Cuando tú dices: Dios te va a sanar, dice: no, pastor, es que usted no entiende. No, sí entendemos. Lo que pasa es que veo que te ha atrapado un espíritu de desilusión. La Biblia dice en Mateo 13:58 que Jesús no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque estaban desilusionados del liderazgo que habían tenido. Marcos 6:5-6. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo salvó a algunos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y aunque lo estaban viendo y lo oían todos los días, y estaban asombrados, y estaba Jesús, fíjate, Jesús mismo estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. O sea, esa gente creía en Dios, pero ya no le creía que Dios había enviado a su hijo. Yo creo en Dios, pero no creo en Él. Pero si Dios dice que Él es su hijo, sí, pero yo no lo creo. Yo creo en Dios, pastor, pero me cuesta mucho trabajo creer que Dios puede cambiar mi vida. Es que yo creo en Dios, pastor, pero me cuesta mucho trabajo que esta iglesia puede cambiar. Es que yo creo en Dios, pastor, pero me cuesta mucho trabajo que mi economía puede cambiar. Creo en Dios, pastor, pero me cuesta mucho trabajo que mi primo cambie, o mi amigo, o mi hermano, o mi propia vida, porque es una tras otra. Y creemos en Dios, pero no le creemos a Dios. Pero Dios quiere restaurar. Dios quiere cambiar. Acompáñenme por favor a Génesis capítulo 45. Génesis 45, versículo 1. Si usted estudia la Biblia, usted va a entender que en la Biblia muchas veces Jesús está en la Biblia escondido a través de personajes, por llamarlo así. Un ejemplo: Jesús es el Cordero. Sacrificaron un cordero de la Pascua, untaron la sangre en las puertas. La muerte no podía entrar en esas casas. Y Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora nosotros no untaron la sangre sobre nuestras puertas, sino fuimos lavados por la sangre de Jesucristo. Y el maligno por eso no nos toca. Y usted te vas a dar cuenta que la Biblia dice que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de pasar en el Nuevo Testamento. José en la Biblia es una figura de Cristo. Todo el que venía a José iba a vivir.
porque José era el que tenía el poder para darles pan. José fue vendido por sus hermanos, Jesús también fue vendido. José fue menospreciado, Jesús fue menospreciado. José fue a llegar a ser el señor de Egipto abajo de Faraón, ¿me explico? Y Jesús estaba Dios y luego el Hijo de Dios. Todo el que venía a José tenía vida, no moría de hambre. Jesús dijo: el que viene a mí, yo le daré el pan, yo soy el pan que descendió del cielo y ya no tendrá hambre jamás. Es una figura. Y en Génesis 45, mira cómo dice, es impresionante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a sus hermanos. Ahora quiero que usted ponga atención. Dice la escritura: no podía José, ¿qué? Contenerse. ¿Qué entiende usted por esa palabra de contenerse? En mexicano se le cosían las habas. Ya se quería manifestar. Entiende cuando la Biblia dice en Juan: amado, yo deseo que seas prosperado. Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas de tu vida, espiritual, física, emocionalmente. Dios quiere que tú prosperes en todas las áreas. Una cosa es que tú quieras y otra cosa es que Dios quiera. Y la Biblia dice aquí en Génesis capítulo 45, no podía ya José contenerse. O sea, a Dios ya le andaba, entiéndeme. A José ya no aguantaba las ganas de manifestarse a sus hermanos, porque a través de su manifestación les iba a bendecir. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: mira, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no podían responderle porque estaban turbados delante de él. Y dijo José a sus hermanos, fíjate lo que les dice: acercaos a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendieron para Egipto. Ahora no les pese, no os entristezcáis, ni os pesa haberme vendido porque para preservación me envió Dios delante de vos. Y ya ha habido años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales sí hará la siega. Y Dios me envió delante de vosotros para perseverar, prosperar sobre la tierra, y para darlos vida por medio de esta gran liberación. Ahora quiero que te des cuenta. José se está dando a manifestar a sus hermanos y dice: yo soy José, yo no aguanto. Y quiero decirles, no se preocupen, porque allá en el mundo hay una situación difícil. Y quiero decirles que no solamente han sido 2 años, vienen 5 años más donde las cosas se van a poner duras. Pero no se preocupen, porque para esto me he manifestado a sus vidas, para bendecirles, para protegerles, para guardarles, para que estén seguros conmigo. Hasta ahí todo va muy bien. Versículo 7: dense prisa, y envió delante de vosotros para perseverar por sanidad sobre la tierra, y para darlos vida por medio de la gran liberación. Y versículo 9: daos prisa, vayan a mi padre y decirle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Y mira lo que le dice: ven a mí. Nuevamente José representa a Jesús. Y fíjate lo que Dios está diciendo: ven a mí, ven a mí, ven a mí, acércate. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. La Biblia dice en Hebreos que dice: acercaos confiadamente. Acércate confiadamente, acércate con libertad. Ven a mí, dice. Daos prisa y decirle: ven a mí, no te detengas. Ahora, todo va muy bien. Acompáñame por favor al versículo 26. Ahí van sus hermanos.
Todos van hablando en el camino, hablando de que su hermano José, de que ahora es Señor de Egipto. Y quiero que ustedes vayan pensando en todo lo que ellos van pensando cuando vayan llegando a hablarle a su papá. Imagínate, ya no vamos a tener hambre, ya no vamos a morir. Lo mejor, nuestro hermano nos va a dar lo mejor de la tierra. Nos va a meter a una tierra que fluye leche y miel, como Dios lo dijo, como Dios lo prometió. Dios nos va a dar bendición, Dios nos va a dar y vamos a tener en abundancia. Y nuestros hijos ya no van a padecer hambre, ya no van a padecer necesidad. Vamos a poder tener pan. Ahora quiero que usted piense, se lo voy a poner en otras palabras. Es como cuando usted viene a la iglesia y el Espíritu Santo se mueve porque Él se quiere manifestar a su vida, a su casa, a su hogar, a su familia, a su ciudad. Y viene el Espíritu Santo y le toca y se da a conocer y le dice: yo te voy a bendecir, yo te voy a levantar, yo te voy a prosperar, voy a cumplir las promesas que te dije. Y usted viene y llora y cae al piso y se levanta y oyes que el Espíritu Santo te dice: ve a tus hermanos y tráelos y date prisa y ve y diles: vengan a mí, porque aunque allá estén las cosas duras, conmigo estarán seguros. Entonces, ¿cómo saldrías tú? Tú subes a tu carro, te vas a tu casa caminando y vas pensando y decirle: ahorita que llegue le voy a decir al hermano que el culto estuvo tremendo, que Dios nos habló. El problema es que los cristianos decimos: ¿qué tal estuvo la prédica? Tremenda. ¿Y de qué habló? No me acuerdo, pero tremenda. Porque no anota, porque solamente nos quedamos en la emoción. Pero estos hombres van camino a casa y vamos a decirle a mi papá que las cosas están tremendas, pero que no se preocupe, José nos va a bendecir. Y ahí van. Y en el versículo, escúchame, en el versículo 26, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún. Vienen a dar emocionados. Esas son las nuevas, el evangelio. Vienen emocionados. Nuestra vida va a cambiar, papá, nuestra vida va a cambiar, porque Dios nos ha hablado, Dios nos ha dicho que Él va a hacer algo grande a través de nosotros y en nosotros, y nos va a usar para bendecir nuestra ciudad y toda nuestra familia, y somos la puerta de salvación para nuestra casa, y ya no vamos a vivir más en maldición, ni en pobreza, ni en miseria emocional, porque Dios está con nosotros. Y yo me imagino los hijos contando emocionado, y mira, dice: y le dieron las nuevas diciendo: José vive y Él es Señor de toda la tierra de Egipto. Y el corazón de Jacob se afligió porque no creía. Y así hay muchos cristianos que te están diciendo: es que Dios va a cambiar tu casa, Dios va a cambiar tu familia, Dios va a hacer el milagro. Y tu corazón como que se empieza a emocionar, pero desgraciadamente caemos nuevamente a la actitud de la desilusión, decir: no creo que Dios lo pueda hacer conmigo. No, ¿qué se va a fijar Dios en una cucaracha como yo? Porque hay muchos cristianos que no lo dicen, pero así tienen esa mentalidad. Tú vas a las casas de muchos cristianos y piensan que es humildad y te dicen: pásele a su humilde casa. ¿Por qué mejor no decir: pasa a esta bendecida casa? Cambia mucho la mentalidad de decir: a esta humilde casa. Eso no es humildad, eso es tener mentalidad de pobreza. Decir: pasa a esta bendecida casa. No tendremos lujos, pero Dios está con nosotros. Yo voy a muchos a visitar hermanos. Ay, hermano, lo vamos a invitar a comer a la casa. Gracias, pastor. Aunque sea frijoles. No, para frijoles me quedo en mi casa. ¿Por qué con esa mentalidad de pobreza? Entiéndame. Y no es que uno no coma frijoles, pero eso significa la mentalidad de pobreza. Aunque sea frijolitos. Y no te van a invitar frijoles, pero es un dicho que tenemos para querer mostrar humildad. Y no es humildad, eso es mentalidad de pobreza. Hermano, véngase a esta casa bendecida y vamos a comer. No importa lo que comas, importa la actitud de tu mentalidad.
Pero tú te das cuenta que tenemos una mentalidad de pobreza que nos cuesta trabajo creer que Dios nos puede bendecir. Ay, pastor, estamos orando para que Dios le dé una carcacha, que se la dé usted. Yo quiero un carro nuevo. ¿Yo para qué quiero una carcacha? Una porquería que me deje tirar donde quiera. No, yo quiero un carro bueno. Sí. Usted no ora por una carcacha, usted ora por un carro bueno. ¿No es cierto? Pero tenemos esa mentalidad de pobreza porque hemos sido tan desilusionados por nuestros gobiernos, por las iglesias, por cristianos, por parientes. O sea, a nosotros nos han dado hasta por debajo de la lengua que en México hay un espíritu de desilusión. Por eso es que cuando muchos de aquí se van a Estados Unidos, ya al rato ya no hablan español según ellos. Se les olvidó. Ahora puro English. Hasta les da pena decir que son mexicanos, aunque tengan el nopal en la cara. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque vivimos acomplejados y desilusionados. Tú vas a otro lugar. Es más, le voy a decir, fíjese qué tanta la mentalidad luego de miseria y de pobreza que tenemos, que viene un güero a nuestra iglesia y pensamos, ese es rico. Nada más porque es güero. Hay gente que le da hasta, se siente incómoda entrar a un lugar si hay pura gente güera. Se siente menos. Y a lo mejor están más pobres que nosotros. Pero es la mentalidad que tú no crees que puedas llegar a esas alturas. Yo me ponía a platicar con los muchachos cuando estábamos en el seminario. Ellos me decían, ¿y tú qué crees que Dios va a hacer contigo? Yo decía, no, pues nosotros vamos aquí a edificar la iglesia y vamos a viajar. Y me acuerdo que una vez me preguntaron, ¿y tú qué vas a hacer? Yo le dije, yo voy a viajar por todo el mundo predicando la palabra. Y se empezaron a reír de mí. Me dijeron, tú no sabes nada. Le dije, pero todo me voy a viajar. No necesito saber, necesito creer. Ahora ellos sabían mucho, pasaron los años y yo era su pastor. ¿Me entiendes? Cuando empecé a viajar a otros países, entraba y le decía, órale, cáiganse con los diezmos. Jamás les daba risa. Por eso Jesús dijo, si tú crees, al que cree todo es posible. La fe, escúchame, la fe ve lo invisible, cree lo imposible y recibe lo increíble. La fe, creer. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero Él lo va a hacer. Dice la Biblia que Jacob, escúchame, le están diciendo, vive. Y él dice, pero no creía. Había perdido el creer en los milagros, en el poder de Dios. Había perdido el creer en lo sobrenatural. Y repito, muchos que estamos en la iglesia creemos en Dios, pero no creemos en lo sobrenatural. Y por eso es que en las iglesias hoy en día ya no hay milagros como hace años. Hay una alabanza que me gusta mucho, Richard Hayes le escribió, dice, la vida eterna es conocerte a ti y caminar en amistad. El cielo se estableció en mí con bendición y prosperidad. Los milagros ya son parte de mí, es mi estilo de vivir. Estar sentado a la diestra de Dios es la razón de mi existir. Creer. Hay que creer. Y el Espíritu Santo, ¿sabes? El Espíritu Santo todo este año Dios me ha estado hablando a mí, ha estado impulsando y he estado hablando en la iglesia de que tenemos que creer. Tenemos que volver a creer en los milagros. Se tiene que arrancar ese espíritu de desilusión y que la gente por eso venga a la iglesia, venga a la oración creyendo con todo su corazón que algo va a suceder cuando su pueblo clama. No venimos a la oración por religión, venimos porque creemos que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo en su nombre, Dios hará que el infierno tiemble y las cadenas se romperán.
Para eso venimos a la iglesia, a orar, porque creemos que Dios va a cambiar y va a transformar esta nación. Creo que Dios va a cambiar mi hogar. Creo que Dios va a liberar mi familia. Creo que Dios va a prosperar mi casa. No importa. Mira lo que dice la Biblia. Y dieron las nuevas, al versículo 26, diciendo, escucha, versículo 20, cuando dice que le dieron las nuevas diciendo, José vive. Y él no creía porque su corazón estaba afligido. Versículo 27, pero ellos le contaron todas las cosas, las palabras de José, o sea, las palabras de Jesús que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros de José que enviaba para llevarlo, mira lo que dice, su espíritu revivió y dijo, basta, yo iré y le veré antes de que muera. Eso es la actitud de la iglesia. La iglesia debe de tomar esa actitud, de tomar una decisión, de levantarse y decirle, basta, no voy a estar más desilusionado. No importa que no lo vea, lo voy a creer, porque la fe Dios la va a honrar. Mi fe, la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios lo va a hacer. Dios hoy en día quiere arrancar sobre la iglesia un espíritu de desilusión, de empezar a creer, de empezar a creer, de decir, yo lo creo. Y con esto voy a terminar. Un pastor en África, escúchame muy bien, estando el pastor en África, le entra una llamada. Su hija vive en Los Ángeles, en California, y le entra una llamada donde le hablan que su hija tuvo un accidente automovilístico y su hija murió. Él tiene, porque la única que vivía en Estados Unidos era su hija, y ellos desde África tienen que venir para ver lo del trámite para el cuerpo. A una persona africana no tan fácil le dan el visado. Si a nosotros como mexicanos nos cuesta trabajo, a ellos más, por la situación que viven. Y el pastor, orando en su casa con su esposa, después de una semana logra que le den el visado por todo el papeleo que tiene que tramitar, y demuestra que su hija falleció. Y el pastor viene volando en el avión. Y cuando él viene en el avión, él viene orando, pidiéndole, Señor, ¿qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Tú me diste promesas. Tú hablaste cosas que ibas a hacer en la vida de mis hijos. Y cuando llega al lugar, ¿cómo se llama? Donde tienen a todos los muertos, a la morgue. Cuando llega y cuando jalan ahí, que tienen como todos los cuerpos, cuando ahí está su hija tendida. Y él comienza a llorar y le pone la mano y la resucita. Después de una semana de muerta. Porque al que cree todo le es posible. Jesús dijo, vayan y resuciten muertos, vayan y echen fuera demonios, sanen enfermos, liberen a la gente. De gracia recibieron, háganlo de gracia. No se vea usted en el espejo y decir, pero yo no tengo la capacidad, pero yo no tengo esto. Usted debe de entender que hace días y desde hace años el poder del Espíritu Santo está sobre usted, y Dios se quiere manifestar a través suya. Vaya y dé las buenas nuevas. Vaya y prediquemos el evangelio. Vaya y oremos. Vaya y comparta su fe. Ponga la mano sobre los enfermos, sánelos. Ponga la mano sobre los endemoniados, ore por ellos. Ponga la mano sobre las personas que tienen problemas y dile, yo tengo el poder en el nombre de Jesús y voy a poner las manos sobre ti. Dios te va a bendecir, Dios te va a liberar, Dios te va a restaurar, porque Dios está conmigo. Creer. Por eso Jesús dijo, cuando venga el Hijo de fe, el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. No solamente es que usted crea en Dios, usted tiene que creerle a Dios. Pero para poder creer en Dios hay que tener también reconocimiento, que muchos de nosotros decimos, pastor, a mí me ha atrapado de la desilusión, pero quiero que se vaya hoy de mi vida. Y quiero creer nuevamente en eso sobrenatural, en esos milagros. Por eso quiero ser como un niño.
Los niños, que le dices, ellos lo creen. Y los cristianos tenemos que ser como niños, tener esa fe, tener esa sencillez, que en nuestro corazón no hay desilusión, que hay una emoción de que Dios se quiere manifestar a través de nosotros. Entonces yo quiero orar, porque yo les dije hace un momento, y cuando yo vine aquí el día de ayer, yo me di cuenta que hay personas que creen en Dios. No digo que no me lo tome a mal, creen, pero hay muchas personas que hemos sido desilusionadas por alguien. Yo fui desilusionado, ¿sabe? Yo me iba a casar, faltando 5 días para casarme, ya siendo cristianos. La muchacha con la que yo me iba a casar me habló por teléfono, ni siquiera me vio cara a cara y me dijo: no me quiero casar, nunca más te quiero volver a ver. Faltando 5 días, yo teniendo mi casa amueblada y todo. Y yo caí bajo una depresión, me quise suicidar, porque a los pocos días yo la encontré con un muchacho que era mi amigo, andaba noviando ya con él. Y en mí había caído una desilusión, que yo iba a la iglesia y nunca me aparté de la iglesia, seguí siendo fiel. Pero cuando veía que Dios iba a hacer algo grande y que Dios iba a hacer, me costaba trabajo creer por la desilusión que había. Hasta que un día vino el Espíritu Santo y me habló y resucitó mi corazón. Así como Jacob dice, su espíritu, así cuando leímos ahí dice la Biblia que cuando Jacob vio lo que había dicho, su espíritu revivió. Y Dios revivió mi espíritu. Y de ahí comencé nuevamente a empezar a predicar la palabra. Y empecé a viajar y comencé a correr nuevamente en el Señor. Después conocí a mi esposa, nos casamos. Hoy en día estamos en Mexicali, Baja California, levantando una congregación con mis hijos, sirviendo a Dios. Y ¿sabes qué? Yo te puedo decir que hemos tenido muchas situaciones en la vida donde hemos visto a pastores a pastores que nos han desilusionado y todo, pero no hemos permitido que la desilusión entre. No he dejado de creer en Él ni de creerle a Él. Pero yo quisiera orar en esta tarde, porque yo sé que hay personas que tienen esa desilusión en su corazón. Y quiero pedirle, así como el Señor a mí me sanó y me liberó de eso, que hoy el Señor los sane y los libere, porque tienen 15 años. Y sabe, los 15 años es algo muy simbólico. Los 15 años se hacen en México, la tradición es, porque cuando una persona cumple años, una mujer, está pasando de una etapa de adolescencia, supuestamente la tradición, a una edad de madurez, donde en aquellos años ya dejaba de ser niña y ahora era una mujer productiva en la cual se podía casar y tener familia. Entonces en los 15 años, cuando ellos cumplían 15 años, los mandaban como a una escuela a prepararse. Cuando usted lee la historia de México, las quinceañeras tomaban como un curso para preparación, porque dejaban la adolescencia y ahora pasaban a ser mujeres, y se les enseñaba que iban a ser madres, que iban a atender su casa y que iban a atender su familia. En pocas palabras, entraban a una etapa reproductora. Y ustedes están cumpliendo 15 años, están saliendo de una niñez a que Dios va a empezar a traer dentro de poco una etapa reproductora de crecimiento. Pero para que se logre ese crecimiento, se necesita creerle a Dios, no solamente creer en Dios. Y cuando digo creerle a Dios, porque toda etapa de crecimiento, yo tengo niños, bueno, ya no, yo tuve niños, y cuando estaban chiquitos, yo no tuve esa oportunidad como muchos papás que tenían puros varoncitos, y el pantalón se lo pasaban al hermano y al hermano y al hermano, ¿verdad? Hasta que llegaba el último, y ya el último lo usaba de chor, porque ya estaba todo despedazado y ya no lo podían parchar más. ¿Alguien sabe de lo que estamos hablando aquí? ¿Verdad? Escuche, ¿verdad? Pero llega un momento cuando ellos crecen, ya no les tienes que estar comprando ropa. Pero la realidad es
que conforme ellos crecen también crecen los gastos porque ya viene la escuela, ya vienen los útiles y ustedes van a entrar en una etapa de crecimiento, y para entrar a esa etapa se necesita creer, y el que cree, escuche bien, no solamente lo dice creer, sino el creer se demuestra con hechos, porque el día de mañana cuando ya no entren aquí, tal vez van a tener que comprar un lugar más grande o rentar otro lugar más grande, y no solamente se necesita decir amén, sino también se necesita soltar la cartera. Porque entre más gente, más gastos hay, más agua, más luz, más equipo, más papel de baño, más personas sirviendo, colaborando, comprando más sillas. Pero para que eso se logre, se tiene que arrancar el espíritu de desilusión. Que usted no avance en la iglesia con un espíritu de desilusión, diciendo, yo sí creo en Dios, pero hay que creerle a Dios. Y cuando tú dices, yo le creo a Él, decir, aquí estamos, con todo y cartera me convertí a ti, Señor. Entonces el llamado que hago en esta tarde, con todo respeto, yo quiero que se ponga de pie y venga aquí al frente. Usted dice, yo quiero que de mi vida se quite toda desilusión. O yo podré decir, pónganse todos de pie, y es bien fácil, todos nos ponemos de pie. No quiero exhibir, quiero bendecirle. Si usted dice, me está costando creer que Dios lo puede hacer en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi propio, usted está desilusionado. Usted no ha dejado de creer en Dios, pero le está dejando de creer en Dios. Tal vez es un milagro tan grande, para usted es muy grande, pero para Dios no hay milagro grande ni pequeño. Para Dios solamente hay que Él dice la palabra y es hecho. Y si usted está pasando, ¿por qué no viene aquí al frente para orar con usted? Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por seguir a Comunidad Cristiana Sin Muros. No te olvides de suscribirte, de darle a la campanita y de seguirnos en las redes sociales. Espero seamos de bendición a tu vida y que continúes con nosotros. El Señor te bendiga.